La radio pública de Unicen te explica junto a profesionales conceptos judiciales que lees siempre en las noticias. Esto es Traducción Judicial con Martina Machado. Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes de Radio Universidad a un nuevo programa de traducción judicial, este programa en donde explicamos conceptos que muchas veces vemos en las noticias y no entendemos. En esta ocasión vamos a hablar de diferentes tipos de juicios. Todos conocemos los juicios convencionales, donde un juez determina a través de las diferentes pruebas que se presentan si una persona es culpable o inocente, y también muchas veces hemos visto, más que nada en las películas estadounidenses, que se muestran otros tipos de juicios. El juicio por jurados, por ejemplo. Bueno, en este programa de traducción judicial vamos a conocer cuáles son las características del juicio por jurados, en qué ocasiones se aplica y por qué. Traducción judicial. Porque conocer la ley también es importante para entender la información. Antes de poder entender cómo funciona un juicio por jurados, hay algo importante que aclarar, que es que en este tipo de juicios los jurados no reemplazan al juez, y esa es una de las cuestiones que más se confunden. Otra de las principales diferencias que hay que tener en cuenta para poder diferenciar los diferentes tipos de juicios tiene que ver con la composición del órgano que nos va a juzgar. En la provincia de Buenos Aires se diferencian los tipos de juzgamientos según la pena del delito que se comete. Entonces, cuando los delitos tienen hasta 6 años de prisión, van a ser juzgados por un juez correccional. En caso de que el delito cometido tenga una pena de entre 6 y 15 años de prisión, va a ser juzgado por un tribunal unipersonal, o sea, que es un juez o una jueza que se encarga de este caso. Y por último, los delitos que tengan una pena superior a los 15 años pueden ser juzgados de dos formas diferentes. Por un lado, pueden ser juzgados a través de un juzgamiento técnico que se conforma por 3 jueces abogados, o por otro lado, mediante el juicio por jurados, donde el presidente es un juez, pero hay civiles que deliberan el caso, lo analizan y juzgan la culpabilidad o inocencia de la persona. Para poder entender mejor sobre qué estoy hablando, tenemos el testimonio del doctor Diego Martín Doudeves, abogado especialista en Derecho Penal. Él es profesor y también es presidente de la Asociación Civil de Abogados Penalistas de La Plata, y en su testimonio nos va a explicar de qué trata el juicio por jurados y la diferencia que hay con los demás tipos de juicios. Lo escuchamos. El juicio por jurados, a diferencia del juicio técnico, va a ser determinado la culpabilidad o inocencia, porque en esto consiste el veredicto, en determinar si la persona es culpable o inocente, por 12 personas. Estas 12 personas van a ser sorteadas año a año para estar dispuestas para conformar jurados, y de esas personas sorteadas se va en principio a sortear 64 para que sean sometidas a un procedimiento de selección. ¿Qué significa? Que las partes van a poder, de acuerdo a las características del caso y las características personales, en ciertos casos sin dar explicaciones y en limitados casos con explicaciones, pedir que esas personas no formen parte del jurado. Así, de esta manera, se llega a eliminar los jurados que, de acuerdo a sus características, no resultan garantía de imparcialidad para las partes, y se llega a un número de 18 personas. Esas 18 personas van a ser 12 titulares y 6 suplentes. Este grupo de 18 personas tienen que estar durante todo el debate escuchando a los testigos que van a pasar y que van a declarar frente a este jurado sin hacer ninguna intervención. El juicio, obviamente, como en el caso técnico, va a ser dirigido por un juez, pero va a permitir otra amplitud adversarial entre el fiscal y quizá los representantes del particular damnificado, que es la víctima, y la defensa, el abogado defensor que defiende al imputado. Así transcurrirán
todas las audiencias en las cuales se va a escuchar a los testigos, peritos, algún funcionario policial que haya tenido algún procedimiento y que vaya como testigo. También podrá declarar la víctima de autos, también podrá declarar al final la persona imputada, y luego de que declararon todas las personas, se realiza lo que se llama las instrucciones. Ahí escuchamos la primera parte del audio del doctor Diego Martín Dousdeves de esta explicación sobre el juicio por jurados, pero ahora vamos a conocer qué son estas instrucciones que mencionaba hacia el final del audio. Lo escuchamos. Las partes, fiscal, defensa, frente al juez, van a establecer cuáles son las instrucciones que van a ser una forma sencilla de explicarle a estos jurados, que son personas comunes, no deben ser ni abogados, ni miembros de Fuerza de Seguridad, ni mucho menos miembros del Poder Judicial. Lo que forma parte de estas instrucciones es explicarle cuál es el régimen jurídico que se trata, cuál es la discusión temática, es decir, tratar de darle información lo más concreta y precisa posible y sin tratar de influir sobre los jurados, sobre cómo es el régimen legal vigente para el caso concreto en el que están juzgando. Una vez informado, el jurado pasa a deliberar. Escuchamos al doctor Diego Martín Dousdeves sobre las características particulares que se dan dentro del juicio por jurados, y como mencionábamos anteriormente, los ciudadanos son personas comunes que no tienen nada que ver con el Poder Judicial y que son seleccionadas para dictaminar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, también cómo son seleccionados y también cómo se los prepara bajo estas instrucciones para este juicio por jurados. Como escuchamos, la selección es a través de un padrón que se va achicando esta lista hasta que quedan 18 jurados en total. 12 son titulares y tiene que haber 6 suplentes. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa si alguien no quiere participar? Bueno, depende el motivo, porque ser jurado no funciona como una invitación opcional, sino que es una carga pública, igual que cuando vamos a votar. Si una persona tiene una razón válida, como por ejemplo tener problemas de salud o una situación familiar grave o alguna imposibilidad laboral importante, puede llegar a justificar su ausencia. Pero si simplemente decide no presentarse sin explicación, puede recibir sanciones o multas dependiendo de la legislación de cada provincia, igual que cuando vamos a votar. La otra pregunta que surge es ¿cómo se dan los veredictos? Bueno, para eso tenemos otro audio del doctor Diego Martín Dousdeves en donde nos explica esto. Lo escuchamos. Cuando un delito tenga prevista una pena divisible, es decir, una pena de 20, 25 años de prisión, para una condena se necesitan 10 votos. Cuando el delito previsto, por ejemplo, un homicidio calificado, tenga prevista una pena de prisión perpetua, se necesita la totalidad, la unanimidad. Es así que si no se obtienen esas mayorías, se vuelve a hacer otra votación y así, si no se supera esto, hay juicio estancado y eso determinará la realización de un nuevo juicio que, si no llega a obtener las mayorías, se debe absolver. Obviamente que si la mayoría considera que es no culpable, el veredicto será de no culpabilidad y se debe absolver. Y hay una particularidad, que la sentencia emanada de este juicio, si es condenatoria, puede ser recurrida ante un tribunal superior por el imputado con su defensa, mientras que el fallo absolutorio, la sentencia absolutoria fundada en un veredicto de no culpabilidad, no puede ser recurrida ni por el fiscal ni por los particulares de la víctima. Ahí escuchamos al abogado penalista y presidente de la Asociación Civil de Abogados Penalistas de La Plata, Diego Martín Dousdeves, con ahora sí
todas las características que conforman al juicio por jurados con lo que corresponde a los veredictos y a las sentencias. En traducción judicial normalmente pensamos ejemplos conocidos de Argentina que nos ayuden a bajar tierra a los conceptos y esta no va a ser la excepción. Vamos a pensar un ejemplo en uno de los casos más mediáticos que fueron juzgados por jurados aquí en Argentina, que fue el de Nair Galarza, esta joven que fue acusada de matar a su novio Fernando Pastorizo. Nair fue juzgada mediante juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos. El juzgado escuchó los testimonios, las pericias y las reconstrucciones para decidir si había responsabilidad penal en el homicidio de Fernando Pastorizo, y lo que finalmente sucedió fue que terminó siendo condenada a prisión perpetua. Otro ejemplo muy conocido aquí en Argentina fue el juicio por la llamada masacre de Monte. En 2019, 5 adolescentes viajaban en un auto por la localidad bonaerense de San Miguel del Monte cuando fueron perseguidos y baleados por policías. El vehículo terminó chocando y 4 de los jóvenes murieron. Este caso lo que generó fue una enorme repercusión social porque desde el principio hubo denuncias de encubrimiento policial y también de abuso de poder. Lo que pasó fue que años después el hecho llegó a juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires y durante el debate los jurados escucharon testimonios, pericias balísticas, análisis de diferentes cámaras de seguridad y también declaraciones de los propios policías acusados. Finalmente, el jurado declaró culpables a varios de los imputados por homicidio y por otros delitos vinculados al encubrimiento. Este caso, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder entender que el juicio por jurados no se usa solamente en homicidios comunes, sino también en causas que son complejas y que son muy mediáticas, en donde la sociedad sigue de cerca cada decisión judicial. Conceptos judiciales explicados sin vueltas. Esto es Traducción Judicial. Hasta acá llegó el programa. Le agradecemos al doctor Diego Martín Dousdeves, abogado especialista en Derecho Penal, profesor y presidente de la Asociación Civil de Abogados Penalistas de La Plata, que nos ayudó a comprender qué es el juicio por jurados, en qué consiste, cuáles son sus características y mucho más. Mi nombre es Martina Machado. Nos vemos el próximo miércoles con otra traducción judicial. Esto fue Traducción Judicial, una producción de Martina Machado. Te esperamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Universidad FM 90.1.